llama genética. ¿Cuál es la primera pregunta obvia que ustedes creen que yo les voy a hacer? ¿Qué es la genética? Correcto. ¿Qué es la genética? ¿Alguien me puede decir qué entiende por genética? Todos hablan de la genética, tuvieron genética en el colegio, le han hablado de genética en muchos cursos. Varios de aquí ya escucharon esta clase antes, así que me pueden decir qué es la genética. El estudio de los genes. El estudio de los genes. En el término más simple y general, vamos a decir que la genética es el estudio de los genes. Y es el estudio de los genes a todos los niveles. Es decir, parte de la genética es estudiar los genes a nivel molecular, desde cómo está organizado el DNA que constituye los genes, hasta nivel poblacional. Cómo se distribuyen las frecuencias de los genes de las poblaciones y la relación que esto tiene con los procesos de formación de nuevas razas, de nuevas especies, por lo tanto de evolución. De verdad que la genética es sumamente transversal y se topa con todas las otras disciplinas de las ciencias biológicas. Si uno está trabajando en biología celular, ahí está la genética. Si uno está trabajando en desarrollo, ahí está la genética. Si uno está trabajando en bioquímica, ahí está la genética. Porque todo está genéticamente determinado. De manera que nos vamos a topar con la genética en todas las cosas. Para los que estudian carreras más aplicadas como apicultura, mejoramiento genético, importantísimo, ¿verdad?, para criar o cultivar distintas especies. Y si la genética es el estudio de los genes, ¿cuál es la siguiente pregunta obvia? ¿Qué son los genes? ¿Qué? ¿Qué es un gen? ¿Alguien me podría dar una definición de gen? ¿O aventurar? A ver, los bioquímicos, ¿cómo no saben los bioquímicos? Estructuralmente, ¿qué podríamos decir que es un gen? ¿De qué? Una secuencia de información. ¿Cómo podría ser una secuencia de información? El ADN. Entonces, ¿en base a qué está esa secuencia? ¿Cuáles son los ladrillos del ADN? El ADN es un tipo de acción. ¿Cuáles son los ladrillos? ¿Por qué están compuestos? De base nitrogenada. ¿Solita la base nitrogenada? Un montón de cosas. No, por la ribosa, la... Ya, ¿cómo se llama eso? Esos son los ladrillos, ¿verdad?, de todos los ácidos nucleicos, los nucleótidos. Como dijo el caballero, son una base nitrogenada unida a una pentosa y con un grupo fosfato. Como la información genética, los genes son DNA, en ese caso son desoxirribonucleótidos. De manera que estructuralmente podemos decir que un gen es una secuencia de desoxirribonucleótidos. Cualquier secuencia, si yo extrajera DNA de una célula y lo cortara, por encima de la restricción o con métodos físicos como sonicación, me van a quedar trozos de DNA que tienen una secuencia de desoxirribonucleótidos. ¿Puedo decir que cada uno de esos trozos es un gen? No. Tiene que ser una secuencia que codifique, ¿verdad?, que lleve información para algo. Una proteína directamente. Okay, ¿Ah? no. Por el modo de la mañana. El primer producto de expresión de un gen siempre va a ser un RNA a través del proceso de transcripción. Por lo tanto, la información contenida en un gen a través de la secuencia del desoxirribonucleótido se va a expresar en algún tipo de RNA. Puede ser RNA ribosomal, RNA mensajero o RNA de transferencia. De hecho, hay genes para RNA ribosomal, genes para RNA de transferencia y genes para RNA mensajero.
Solo ¿verdad? El RNA mensajero puede ser traducido. ¿Traducido en qué? En un polipéptido. De manera que decir que un gen codifica siempre para una proteína no es 100% correcto, porque los genes para RNA ribosomal o para RNA de transferencia no codifican para una proteína. Pero es una idea que tenemos muy internalizada, que siempre uno dice, ¿para qué codifica un gen? Para una proteína. Pero el primer producto de expresión de un gen siempre es un RNA. Y solo sin RNA mensajero puede ser traducido en una proteína, o mejor dicho, en un polipéptido, porque hay proteínas que están formadas por subunidades. Y cada una de esas subunidades puede estar codificada por un gen distinto. Vamos a decir entonces, para funcionar en este curso, que estructuralmente un gen es una secuencia de desoxirribonucleótidos. No cualquier secuencia de desoxirribonucleótidos, sino que además, funcionalmente, tiene que ser una unidad de expresión, que experimenta transcripción y se expresa entonces en algún tipo de RNA. Y si es RNA mensajero, ese se traduce en un polipéptido. Y desde el punto de vista hereditario, un gen es una unidad de transmisión. Esa información que está contenida estructuralmente en la secuencia del desoxirribonucleótido se transmite de padres a hijos y de una generación a otra. Entonces, en este curso tenemos que ver cómo se transmite, cómo se organiza estructuralmente y cómo funciona, cómo se expresa. Y vamos a terminar con aplicaciones. Entonces hay algunas preguntas que tenemos que tener presente y respondernos durante el semestre. Por ejemplo, ¿qué es y dónde se encuentra el material genético? ¿De qué manera se forma, se transmite y sufre cambio? ¿Cómo está organizado y cómo funciona? ¿Y qué le sucede en grupos de organismos en el transcurso del tiempo? A modo de recordatorio, todos los organismos superiores con reproducción sexual, que es a lo que yo me voy a referir. No, en este curso no voy a hablar nada de genética referida a organismos con reproducción asexual, organismos unicelulares y menos procariontes. El curso está dirigido a organismos superiores con reproducción sexual. Para eso todos ustedes hacen algún curso de microbiología donde les hablan, ¿verdad?, de genética procariontes. Entonces los organismos superiores, multicelulares, están todos formados por células. ¿Qué tipo de células son estas? Eucariotas. Eucariotas, ¿verdad? O eucariotas. ¿Por qué se caracterizan las células eucariotas? Porque poseen núcleo, tienen organelas. ¿Ya? Posee el núcleo, ¿verdad? La principal característica de una célula eucarionte es que tiene un núcleo definido, rodeado de una envoltura nuclear, es una membrana, y que lo separa del resto de las células, es decir, del citosol. Y la otra característica es que tienen organelos membranosos. Pero lo que nos interesa principalmente a nosotros, en el curso de genética, es qué pasa en el núcleo. Porque en este núcleo está toda la información genética contenida en la molécula ADN. Recuerden que las células eucariontes, además, el DNA se asocia con proteínas. ¿Cómo se llaman esas proteínas? Tonas. Histonas.
De manera que 4 histonas, la H2A, la H2B, la H3 y la H4 forman un octámero, 2 de cada uno. Y alrededor de ese octámero el DNA da 2 vueltas y media, y va al siguiente y da 2 vueltas y media, y así sucesivamente. Y eso es lo que conocemos como la fibra básica de cromatina. De manera que los núcleos interfásicos, es decir, células que no están en división, vamos a encontrar el material genético en forma de cromatina, asociado al DNA con estas proteínas que llamamos histonas. Cuando la célula entra en división, esta cromatina se organiza para constituir unas estructuras más complejas que se llaman como cromosomas. Todas las células somáticas de un organismo son diploides. ¿Qué significa que sean diploides? Que tienen un contenido de DNA 2C y un número de cromosomas 2N. C es el contenido de DNA, cantidad de DNA, y N es el número de cromosomas. Por ejemplo, en el caso nuestro 2M es 46. De estos 46 cromosomas corresponden a 23 pares, de los cuales 22 son autosomas y un par es sexual. Entonces, en un organismo diploide, los cromosomas siempre están de a pares. ¿Y cómo se llaman los dos cromosomas que forman el par? XA. No, ese es el par sexual. Pero en genético, los dos cromosomas que constituyen el par. Cromátides. No, pero cromátides sobre los dos, cuando el cromosoma se duplica. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Cómo se llaman los dos cromosomas que constituyen un par de cromosomas? Toda célula diploide tiene todos sus cromosomas diapares. Y los dos cromosomas que constituyen el par se llaman cromosomas homólogos. Eso. Uno fue heredado del padre y el otro fue heredado de la madre. Profe, ¿y las hermanas vendrían siendo las que son de cuando se hace la hermana es la cuando replica? se duplican Se los duplica. cromosomas, puede pasar por el periodo X. Una es la copia exacta de la otra. Ah, perfecto. Si pudiéramos ver entonces ahora un cromosoma, veríamos que los genes se ubican linealmente a lo largo de cada cromosoma. De manera que todos los individuos de una misma especie tienen los mismos genes ubicados en los mismos cromosomas y en el mismo lugar. ¿Y cómo se llama el lugar que ocupa un gen en un cromosoma? Locus. Locus. Y el plural es locus. El lugar que ocupa. Por ejemplo, todos nosotros aquí somos de la misma especie, o por lo menos eso parece. Por lo tanto, todos nosotros tenemos en el cromosoma 1 los mismos genes en el mismo orden, ocupando los mismos lotes. En el cromosoma 2, los mismos genes en el mismo orden. Eso es propio de cada especie. ¿Qué genes se encuentran en qué lugar en cada cromosoma? Y los dos cromosomas homólogos que forman el par tienen exactamente los mismos genes en los mismos lotes.
Lo que pueden tener distinto son las formas alternativas de esos genes. Y a las formas alternativas de los genes las llamamos alelos. Los alelos son distintas formas de un mismo gen. Y como ya dijimos que los genes estructuralmente son una secuencia de desoxirribonucleótidos, ¿cuál puede ser estructuralmente la diferencia entre los alelos? ¿Por qué los consideramos formas distintas del mismo gen? ¿Qué puede variar entre un alelo y otro? Las pares de base. Los nucleótidos, las pares de base. De hecho, muchas veces un alelo difiere de otro solo en un nucleótido. Y eso ya es una forma distinta del mismo gen. Entonces parte de una misma mutación, se podría decir. Si... Lo que pasa es que en el fondo son mutaciones que han ocurrido durante la evolución, pero que hoy en día, ¿verdad?, están fijadas ya como formas distintas de evolución. Profe, ¿hay como un límite para saber cuánta diferencia hay entre un locus y otro para que no sean compatibles, para que se diferencien? Como para decir que son dos genes distintos. Sí. Sí. Además que son dos genes distintos en el momento que producen algo diferente. Pero tiene que haber como, no sé, tantas pares de base para que llegue a que no haya una... Cuando compara genes entre especies distintas, lo que compara es el porcentaje de tecnología de secuencia que hay. Mientras más parecidos son, uno puede decir que están más cercanos evolutivamente esas dos especies. Mientras más distintas son las secuencias, están más lejanas evolutivamente. Y por eso uno construye los árboles genealógicos, evolutivos, los clados que va mostrando qué especie proviene de esta, cuáles tienen ancestros comunes, dependiendo de precisamente la homología de secuencia que haya dentro. Entonces supongamos que ese es papá y mamá, ¿ya? Y vamos a analizar un gen ubicado en un cromosoma específico, por ejemplo el cromosoma 2. El padre tiene dos homólogos, por lo tanto lleva dos alelos de ese gen, uno en cada cromosoma homólogo. Supongamos que en un homólogo tiene el alelo representado en rojo y en el otro tiene el alelo representado en azul. Es el mismo gen, pero son dos alelos distintos que tienen una diferencia de nucleótidos que hace que sean formas alternativas. La madre, en cambio, tiene otros alelos para ese gen, el que está representado en verde y el que está representado en amarillo, ubicados en el mismo cromosoma, en el mismo lugar, pero son formas alternativas. Ambos individuos, cuando produzcan gametos, estos van a pasar por un proceso que se llama meiosis. Y en la primera división meiótica, los homólogos de cada par se separan y quedan en células distintas. Por lo tanto, este individuo puede generar espermatozoides que lleven el homólogo, el cromosoma homólogo con el alelo rojo, o espermatozoides que lleven el cromosoma homólogo con el alelo azul. Dos tipos para ese gen. Y esta mujer puede generar óvulos que lleven el alelo amarillo y óvulos que lleven el alelo verde. Dos tipos distintos para ese único gen que estamos analizando. Porque los gametos son haploides, es decir, tienen la mitad del contenido de DNA y la mitad del número de cromosomas. Solo un homólogo de cada parte. Cuando ocurra la fecundación y se genere el cigoto, el padre aporta en el espermatozoide un cromosoma homólogo y la madre en el óvulo el otro.
Por lo tanto, se puede encontrar este espermatozoide con este óvulo, o este con este, o este con este, o este con este. Lo que nos va a generar 4 combinaciones distintas en la descendencia para este puro gen con estos 4 alelos. Piensen que nosotros como especie tenemos alrededor de 30.000 genes, que cada uno de esos genes puede tener 2, 3, 4 alelos diferentes. Imagínense la cantidad de combinaciones diferentes que pueden realizar a través de la fecundación. Son millones. Solo para una pareja. Y eso que no he considerado ni he dicho ni una palabra sobre la recombinación, que ocurre también en la primera división meiótica, que es lo que llamamos el cosinodo, que también aumenta la variabilidad genética. Por eso que a partir de los mismos padres se generan individuos genéticamente distintos. Y por eso que somos tan distintos genéticamente con nuestros hermanos, a pesar de tener los mismos padres. Y por eso que todos nosotros somos genéticamente distintos, por todas estas millones de combinaciones que pueden ocurrir. Y esto es válido para todas las especies con reproducción sexual. Entonces hay algunos principios que tenemos que tener en cuenta y que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Primero, que el gen es la unidad de la herencia. Eso no está en discusión. Segundo, que los genes se disponen linealmente en los cromosomas. Eso ya se lo acabo de explicar, que ocupan un locus determinado y que ambos cromosomas homólogos tienen los mismos genes, ¿cierto? Lo que puede variar en los alelos que tengan. Los cromosomas son unidades no repetidas de las células reproductivas, es decir, los gametos, ya sabemos, son haploides, tienen un solo cromosoma homólogo. Pero están variados en los cigotos y en las células somáticas de un organismo biológico. Tenemos claro que cuando se produce la fecundación y se genera el cigoto, este es diploide porque recibe un cromosoma homólogo del padre y el otro cromosoma homólogo de la madre. Y todas las células que se originen de este cigoto van a ser diploides, porque se van a reproducir por mitosis. Los componentes de un par de genes, es decir, los alelos de cada gen, segregan a células reproductivas diferentes. Esto gracias a la separación de los homólogos durante la mitosis. Y esto es lo que se conoce como la primera ley de Mendel, la ley de la segregación. Y que por supuesto vamos a volver a eso y lo vamos a ver después con detalle. Los componentes ahora de diferentes pares de genes, es decir, si consideramos 2 o más genes, se asocian independientemente en los gametos. Y esto es lo que se conoce como la segunda ley de Mendel o ley de la asociación independiente. Ya dijimos que los genes son unidades de DNA y experimentan replicación, lo que permite entonces que todas las células reciban la misma cantidad de información genética. Pero ahí entre paréntesis dice RNA. ¿Qué dice RNA? ¿Qué organismos conocen que en vez de DNA como material genético tengan RNA? Los virus. Los retrovirus. Los retrovirus específicamente. Son los únicos que tienen RNA como material genético. Todo el resto, los otros tipos de virus, las células procariontes y las células eucariontes tienen DNA. Por lo tanto, el DNA fue muy exitoso evolutivamente como
forma o como molécula para contener la información genética, porque se mantuvo en todos los organismos. Incluso los organelos que tienen información genética también tienen DNA. ¿Qué organelos tienen información genética? La mitocondria, todas las células, y los cloroplastos además en células. Otro principio importante es que los genes y los cromosomas son susceptibles de sufrir cambios. ¿Cómo llamamos a estos cambios? Mutaciones. Mutación. Las mutaciones son una de las principales fuentes de variabilidad genética. Todos los alelos que conocemos para los distintos genes se originaron por mutaciones. Estamos acostumbrados, eso sí, a estudiar las mutaciones en relación a fenotipos alterados, mutando. Por ejemplo, enfermedades genéticas. Pero no tenemos que olvidarnos que las mutaciones, como fuente de variabilidad genética, nos han permitido estar aquí hoy día. Porque si no hubieran existido mutaciones, ¿qué proceso no hubiera ocurrido sobre esta Tierra? La evolución. Entonces, a corto plazo, siempre vemos las mutaciones como algo malo, que produce una alteración, que produce un fenotipo anómalo, que produce una enfermedad. Pero no podemos dejar de pensar que a largo plazo las mutaciones han sido fundamentales para que haya ocurrido evolución. Y no seríamos todavía unas lindas bacterias, ¿verdad?, chapoteando en algún charco primordial. Entonces también vamos a tener que ver durante este curso cómo se producen las mutaciones, cuáles son los sistemas de reparación que existen, las consecuencias que estas mutaciones pueden tener, tanto a nivel de genes como a nivel de cromosomas. Otro principio importante es que no siempre una característica o un carácter está controlado por un solo gen. Muchas características están controladas por varios genes y decimos que son poligénicas, como la mayoría de los caracteres cuantitativos. Y por último, los genes tienen frecuencias de equilibrio en las poblaciones. Y estas frecuencias de equilibrio pueden cambiar o pueden verse afectadas por mutación, selección, migración y otros factores que también vamos a ver. Y esto es lo que se conoce como genética de poblaciones. Y la genética de poblaciones tiene mucho que explicar en los fenómenos de formación de razas y de nuevas especies. Por lo tanto, está muy relacionada con todo lo que es evolución. Como pueden ver, nos movemos desde lo molecular hasta lo poblacional. Por lo tanto, la genética es polifacética y estudia los fenómenos de la herencia y la variación en todos los seres vivos. Y como ya les dije, es transversal, se topa con todas las otras áreas de la ciencia biológica. De manera que es fundamental que ustedes aprendan aquí. Todo estudiante de una carrera del área de las ciencias biológicas debe tener un curso de genética. Todos. Porque les va a permitir entender muchas otras cosas. Y como yo soy genetista y amo la genética, estoy absolutamente convencida de que todos ustedes tienen que aprender genética. Y a eso me voy a dedicar todo el tiempo. Pero espero que todos lo logren. Ya, hagamos un break porque esto